Hola y bienvenidos a Lexicomanía. Hoy la palabra es ucronía. La ucronía es un género ficcional, es decir, que se aplica en casi cualquier tipo de ficción. Vamos, novelas, películas, series, etc. Canciones incluso, etc. ¿Pero en qué consiste? Consiste en crear un presente o un futuro paralelo a partir de un hecho cierto, pero modificado. A ver, para que se entienda bien, coloco dos ejemplos. Vamos a imaginar que queremos preguntar qué hubiera pasado si a Sudamérica, en vez de haber sido colonizada por los españoles, hubiera sido colonizada por alemanes o franceses o noruegos, etcétera, etcétera. Y ahí creamos un mundo paralelo imaginando que fueron los alemanes, los persas, qué sé yo, los que terminaron colonizando esta zona del mundo. Una que seguramente le gustará más a los argentinos es qué hubiera pasado si Argentina ganaba la guerra de las Malvinas. Entonces, ese que es un mundo paralelo, es un mundo que nunca va a suceder, a diferencia de la ciencia ficción, que es probable que pueda suceder e incluso tiene algunas características predictivas. La ucronía jamás va a tener estas características porque es cambiar un hecho pasado y decir, mira, como la realidad, como el presente hoy dependió de un hecho pasado, vamos a imaginar qué hubiera sucedido si ese hecho pasado hubiera tenido otra resolución. Un ejemplo, si Perú y Bolivia le hubieran ganado la batalla del Pacífico a Chile, ¿qué hubiera sucedido con estos tres países? O si la Gran Colombia siguiera unida, es decir, que hubiera pasado con Panamá, Venezuela, Colombia y Ecuador como una sola nación. O que hubiera pasado con México si México no le hubiera ganado la batalla a los Estados Unidos. Es decir, ¿qué pasaría hoy si California, Texas y toda esta zona todavía fuese mexicana? Así que la ucronía trata de contestar una pregunta. ¿Qué habría pasado si en vez de hubiera sido así? Es decir, en la ucronía siempre hay una condición pasada. Vamos, la ucronía es una especie de reclamo con respecto al presente. Y un reclamo es para ver que este presente que tenemos hoy pudo haber sido diferente. Yo diría que casi el 99% de las ucronías están diseñadas más para apreciar el presente que tenemos que para condenarlo. Para condenarlo es más bien la distopía, que es una proyección de algo en un futuro y cómo eso va a ser malo. En la ucronía es lo malo que hubiera sido si eso no hubiera sucedido, pero también puede ser lo bueno que hubiera sido, aunque es, por supuesto, menos comunes, pero también es posible. Por ejemplo, para que se quede claro, la ucronía parte o bien de aprobar o bien de refutar lo que dice el filósofo Leibniz, que dice que estamos en el mejor de los mundos posibles. Por cierto, sobre esa frase les debo un video, me lo recuerdan que debo hacerlo, espero que para marzo o abril. Pero las ucronías no solamente son sobre hechos gigantes e históricos, también tienen que ver con nuestra vida. Por ejemplo, tú puedes hacer una ucronía en la cual afecta la historia personal. Vamos, en vez de crear una novela en la que ella que no te ama, si te ama, eso no sería una ucronía. La ucronía sería, mira, ella te dijo en el mundo real, fuera de la ficción, que no, que tu barco no iba a entrar en ese puerto, por decirlo de una manera muy coloquial. Ahora, la ucronía es, muy bien, ese hecho sucedió, pero ahora ese hecho, cuando le estoy preguntando, ¿dejas que mi barco entre a tu puerto? Entonces ella te dirá, bienvenido, claro que sí. Y ahí vas a crear todo un mundo. Por supuesto, en el caso de la persona enamorada sola, puedes crear un mundo, no sé, agradable y bello para él. Seguramente, tal vez para la persona que le digo que no, pues sería más una especie de terror, de decir, no, gracias, para allá no iba. Se lo voy a poner un ejemplo más claro. Todos nosotros somos consecuencia de las decisiones que tomaron nuestros abuelos y nuestros padres. Es decir, si por ejemplo nuestros abuelos hubieran decidido irse de su ciudad o quedarse en su ciudad, tal vez no hubieran conocido a nuestras abuelas. Y si eso no hubiera sucedido, nuestros padres no hubieran existido. O si nuestros padres, en vez de haber estudiado una carrera juntos o haber ido a un sitio, algo así como Volver al Futuro. Recuerden que en Volver al Futuro, lo que hace que la mamá y el papá del protagonista se enamoren es un accidente automovilístico. Y cuando el hijo saca al papá del accidente, quitó el hecho
que había creado su historia. Es decir, el hecho que le había dado nacimiento. A ver, una ucronía en estas situaciones personales podría ser que en 1950 Joan Carol Scheibel podía, en aquel momento, imaginando que en 1945 se había probado que todo el mundo, si no quería tener un embarazo, podía cortarlo, simplemente se acababa el embarazo. No quiero decir la palabra, pero ya saben de qué estoy hablando. ¿Y qué pasa si eso hubiera sido posible en 1955? Para los que no sepan de quién estoy hablando de Joan Carol Scheibel, que es la mamá de Steve Jobs. Ellos, la mamá y la pareja de la mamá en aquella época, no querían o no podían tener al niño. Así que hicieron lo más lógico, lo dieron a adopción. Imagínense si en el 45 hubiera tenido otra opción que no fuera dar en adopción. Muy posiblemente hoy no existiría la tecnología que difundió, que permitió pues, llegar al consumidor final Steve Jobs. De todas formas, es un tema interesante y todavía no estoy seguro si lo voy a dejar para este canal o para el canal secundario, al cual te invito si no lo conoces. Se llama El Picalibro 2 y ahí voy a tocar muchos temas políticos espinosos. Te solicito o te invito a que lo conozcas por acá. La ucronía, entonces podemos determinar como un tiempo que nunca sucederá. Es como la imaginación de el qué hubiera pasado si este hecho hubiera tenido una consecuencia o una decisión diferente. Ejemplo, si Napoleón hubiera ganado en Waterloo. Así que cuando veas o leas o escuches una ucronía, posiblemente te estén diciendo elementos para agradecer la serie de circunstancias que hicieron que nuestro presente sean así, o para condenar los hechos que en la historia hicieron que hoy en día seamos así o tengamos este presente. Espero que haya quedado claro el concepto de ucronía como género ficcional. Dicho esto, los invito a colocarme palabras que ustedes crean que sean buenas para esta sección. Recuérdense, lexicomanía, que podamos de repente incorporar a nuestro bagaje cultural o a nuestra lengua de uso diaria. Antes de terminar, quiero agradecer muy en grande a los Patreon que apoyan la existencia de esta sección llamada Lexicomanía. Y aquí están: Humberto On, Eva García Franco, Arturo López, David Garay, Rocío Cori, Luis JAJL, Javier Aguirre, Paco Media Aldea, César Márquez, Marcos, Alfonso, Leonel Rojas, Patricio Dorantes, Duracero y Joaquín López. Muchas gracias. Ya a esta altura YouTube debe estarte colocando 2 videos por acá para seguir viendo contenido de este canal. Y ya a esta altura solamente me queda invitarte a conocer mis otras redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram. Igualmente a suscribirte a este canal si no estás suscrito, a activar la campanita para que te notifiquen cuando hayan videos nuevos. Es todo por hoy. Sapere aude, muchas gracias por verme y hasta luego.